Bueno, muchachos, les doy la bienvenida a este inicio de semestre y a esta materia de semiología médica básica. El próximo semestre ustedes estarán aplicando la semiología clínica. Todos los conocimientos que adquiramos en este semestre, ustedes van a estar yendo ya a hospitales y van a aplicarlo con pacientes. Entonces, aprovechemos bastante todo este semestre que la verdad resulta hasta divertido. Esta materia es muy bacana. Para dar inicio, vamos a entender primero un poco sobre qué es la semiología, que como dicen ahí está descrita como la ciencia y el arte del diagnóstico médico. A ver, resulta que nosotros como médicos, ¿qué es el médico? Es la persona encargada de prevenir enfermedades, de diagnosticar enfermedades y de tratar esas diversas enfermedades. Pero miren que todo gira en torno a lo que es la enfermedad. Durante nuestra carrera, nosotros vamos a estar expuestos a pacientes sanos, pero nuestro fuerte es el manejo y el tratamiento de los pacientes enfermos. Entonces, ojo con ese concepto de enfermedad. ¿Qué queremos nosotros? Llevar de esta enfermedad y como mínimo llegar a un diagnóstico para yo poder tratarla. Entonces, ¿con qué herramientas o qué herramientas tendrá el médico para llegar al diagnóstico de esa enfermedad? Dos cosas principales: un interrogatorio y una exploración física del paciente. Una vez el médico termine el adecuado interrogatorio, a los pacientes se les preguntará qué le duele, qué le pasó, por qué se cayó, dónde le duele, cuánto tiempo lleva tosiendo, de qué color es el vómito, todo lo que hay que preguntar en relación a una dolencia de un paciente. Una vez se indague, se llevará a ese paciente a una camilla y en esa camilla el paciente será explorado físicamente. Se le toma la presión, se pesa, se talla, se palpará el abdomen, se auscultará el corazón. Ahora, todo lo que se haga, todo lo que se pregunte y todo lo que se explore, tanto ese interrogatorio como esa exploración, deben ser anotados. Tiene que quedar registro y tiene que quedar plasmado todo lo que se haga con el paciente y todo lo que el paciente nos responda y todos los hallazgos que encontremos. ¿Dónde quedará plasmado todo eso? Sobre una hoja de papel o sobre algún archivo de computador. Y ese archivo o ese registro plasmado adquiere un nombre. Se le llamará historia clínica. ¿Listo? Entonces, la historia clínica es la herramienta que van a tener los médicos para poder llegar a ese diagnóstico de esas enfermedades. Entonces, ¿en qué se convierte la historia clínica? Se convierte en un documento donde se incluyen estas dos características, ¿cierto? Plasmadas en un papel. Es lo que dice acá: la historia clínica incluye el interrogatorio y la exploración registrados. El interrogatorio de un paciente se conoce como anamnesis. Entonces, todo lo que se le pregunta al paciente, estamos aplicando la anamnesis, el interrogatorio. Ojo con esta palabra que la vamos a usar prácticamente el resto de la vida, la anamnesis. Ustedes van a estar en la clínica, van a estar en el consultorio y el profesor les va a decir: vaya, hágale una buena anamnesis a ese paciente. Ustedes ya saben qué es una anamnesis: es acercarse al paciente e interrogarlo, preguntarle sobre su enfermedad. Y eso es lo que vamos a hacer este semestre. Vamos a perfeccionar el interrogatorio y vamos a perfeccionar esa exploración física. Vamos a aprender a hacer las dos cosas. ¿Cómo más se define la semiología? Acá hay otra definición de ella. Dice que es la ciencia que se ocupa de identificar las diversas manifestaciones patológicas. Una enfermedad se puede manifestar de dos formas: o por un signo o por un síntoma, o por ambas. ¿Listo? Entonces vamos a tener que aclarar también qué es el signo y qué son los síntomas. Ahorita hablamos un poco de eso. ¿Qué hace la semiología? Explora los signos y explora los síntomas, deduce de ellos y llega hacia diagnósticos, los interpreta y llega a un diagnóstico. Entonces, la semiología se puede dividir en dos: la semiotecnia, que es el entrenamiento en las técnicas para buscar
e identificar los signos. Eso es lo que vamos a hacer todo el semestre. Vamos a entrenarnos en buscar, entrenarnos en aplicar maniobras, en cómo se ausculta, en cómo explora el corazón, para identificarlo, al menos. Y el segundo componente va a ser la propedéutica, que la propedéutica es ya analizar los signos que encontré en la semiotecnia, poder analizarlos, los signos y los síntomas, con el fin de poder interpretarlos y llegar a un diagnóstico. Entonces no es solamente, ve, encontré que este paciente tiene los pies hinchados. No, es saber qué significa que un paciente tenga los pies hinchados. Tengo que mandarle un examen de los riñones probablemente y un examen del corazón. Todo eso lo vamos a ir aprendiendo paso a paso. Entonces, esta imagen me resume casi que a la perfección lo que dice aquí arribita. Doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, saber interpretar, no, hambre, sueño y sed. Un poco pues cómica la imagen, pero literalmente el médico ahí aplicó una semiotecnia y una propedéutica. Bueno, ¿cómo más podemos definir la semiología? Se define como la ciencia que estudia los signos y síntomas de las enfermedades. Yo creo que ya lo habíamos dicho en el anterior. Y como objetivo principal, ojo, como objetivo de la semiología va a ser desarrollar las destrezas en la ejecución del examen físico y en la conducción del interrogatorio. Las dos cosas que les dije que vamos a estar trabajando todo este semestre. Practicar cómo examinar físicamente a un paciente y practicar cómo interrogar a un paciente. Créanme que esto es muy complejo. Hacer un interrogatorio adecuado es bastante complejo. Entonces, a practicar con lo que vayamos aprendiendo. Vamos a definir los dos términos, que son los signos y que son los síntomas. Empecemos por los síntomas. Los síntomas se definen como sensaciones. Generalmente esas sensaciones son dolorosas o desagradables. Y generalmente al ser dolorosas y desagradables van a llevar al paciente a querer consultar al médico para que el médico trate esa sensación, ese síntoma. Son molestias o sensaciones subjetivas, ojo con este término, subjetivas de una enfermedad. En toda manifestación de enfermedad que el paciente refiere, es toda manifestación de enfermedad que el paciente refiere, pero que no puede comprobarse objetivamente. No puede comprobarse. Ojo con este otro dato. Ya dijimos que son subjetivas y las sensaciones subjetivas difícilmente vamos a poder objetivizarlas. Se puede fingir un síntoma, entonces se puede fingir, se puede modificar o cambiar. Entonces, decir las náuseas, pongamos un ejemplo. Las náuseas, si yo les llega un paciente al consultorio y doctor, tengo muchas náuseas, ustedes pueden, primero que todo es algo subjetivo, sí, algo que percibe el paciente. Usted puede comprobar que es verdad que tiene náuseas el paciente. No, realmente es una sensación que no hay forma de comprobarla. Se puede fingir, sí, el paciente puede llegar diciendo, ay, tengo náuseas, y puede ser mentiras. O puede modificarse o cambiarse también. No, ya me quitaron las náuseas. Un ejemplo, pues, para que entendamos bien qué es un síntoma. Vamos con el segundo. ¿Qué es un signo? Los signos son descritos como las alteraciones en la anatomía y el funcionamiento de los órganos o del sistema, pero que, ojo, se evidencian al examen físico. O sea que son manifestaciones objetivas. Miren la diferencia entonces con el síntoma, que era subjetivo. Se pueden observar. El profesional los reconoce o los provoca y para ello utiliza sus sentidos. Entonces, la vista, la audición, la palpación, el olfato, todos esos síntomas vamos a empezar a desarrollarlos, esos sentidos, perdón, vamos a empezar a desarrollarlos porque gracias a los sentidos es que podemos buscar y reconocer estos signos que son muy importantes para las enfermedades, porque como dijimos aquí atrás, las manifestaciones de una enfermedad es por medio de signos y por medio de síntomas. Bueno, ¿qué más dice acá? Los signos son datos que se ven, se tocan, se miden,
etc. No aparecen relatados por el paciente. Son extraídos generalmente del examen físico, de la exploración que hicimos. El paciente, eso no significa que el paciente no pueda percibirlos, el paciente a veces sí se da cuenta y él consulta y dice, ay doctora, tengo los pies muy hinchados. Entonces el paciente está consultando por un síntoma o por un signo. El paciente consultó por un signo porque le miramos los pies y sí, estaban supremamente hinchados. Entonces no es que los pacientes, generalmente ellos se quejan es más de síntomas, pero ocasionalmente también consultan por signos clínicos. Entonces, aquí hay un ejemplo de algunos signos y síntomas. Vamos a empezar a describir qué es qué. Por ejemplo, el dolor. ¿Qué sería el dolor? El dolor es un síntoma. Vómito. Yo puedo evidenciar que un paciente vomitó y expulsó materia. Sí, entonces es un signo. Disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad para respirar. Estos términos vamos a trabajarlos también durante todo el semestre, vamos a empezar a aprender terminología médica. Entonces, un paciente con sensación de disnea, dificultad para respirar, ¿puede estar fingiendo una dificultad para respirar? Sí. O sea que eso es un síntoma. El edema, el ejemplo que les puse, edema es la hinchazón. El edema puede ser objetivizado, o sea que es un signo. Estos son ejemplos. La ictericia, ¿qué es la ictericia? El tinte amarillento de la piel. Uno puede objetivizar y ver que la piel está amarilla, sí, o sea que es un signo. Taquipnea, ojo con la taquipnea. La taquipnea es el aumento en la frecuencia respiratoria. Es un signo. ¿Por qué es un signo? Porque yo cuento las respiraciones en un minuto y un paciente más o menos en un minuto puede estar respirando hasta máximo 20 respiraciones, inhalación, exhalación en un minuto. Si el paciente no se está dando cuenta que yo le estoy mirando la respiración, le estoy revisando el corazón, pero mentiritas que estoy examinando la respiración, el paciente generalmente no altera su patrón respiratorio. Y podemos objetivizar que si tiene más de 20 respiraciones por minuto, 20, 25, 30, es un paciente con taquipnea, o sea que es un signo. Eritema es como máculas, son manchitas como rojas en la piel. El eritema son signos, son evidenciados. El prurito, ¿qué es prurito? La picazón, comezón. Es un paciente que llegue rascándose toda la piel y me pica mucho la mano, me pica la mano, la mano, la mano. ¿Qué pensamos? Puede que esté fingiendo esa picazón, ¿cierto? Es un síntoma. Cialorrea es el aumento en la salivación. La cialorrea es un signo, puede evidenciarse. Un paciente va babeando y saliéndole la saliva, obviamente se convierte en un signo. Las náuseas, ya lo dijimos, es un síntoma. La disuria es el ardor para orinar. También es un síntoma. Uno no puede saber si es verdad que le esté ardiendo o no le está ardiendo para orinar a un paciente. Y por último, la astenia. La astenia es como esa sensación de falta de energía. Todos, yo sé que ocasionalmente mantenemos asténicos, uno se despierta asténico, o sea, con cansancio, un cansancio corporal, pesadez, fatiga. Eso es la astenia. La astenia es un síntoma. Realmente también el paciente podría fingirlo. Bueno, entonces ahí van algunos ejemplos para que sepamos diferenciar cuál es un signo y qué es un síntoma. Bueno, este paciente que podría tener, yo ahí lo observo y veo que parece como con dolor, ¿cierto? O sea que probablemente está consultando por un síntoma. Esta paciente, mano en el pecho, ay, me duele el pecho. Ojo, el dolor es el síntoma universal. Es el síntoma por el que más nos van a consultar los pacientes. ¿Listo? Esta paciente también aparentemente está consultando por un síntoma.
Ahora esta está consultando por qué, por un signo o un síntoma. Un signo clínico. Miren que le metí el dedo y estoy objetivizando que sí está hinchado. Probablemente yo retire ese dedo y quede así hundido ahí. Eso se llama el signo de la fóvea. El signo de la fóvea es signo característico de los pacientes con edema de miembros inferiores. Aunque hay edemas blandos y edemas duros. Eso después lo vemos. Este paciente está consultando por un signo o un síntoma. Signo, ¿cierto? Estamos evidenciando la ictericia. Generalmente los síntomas se acompañan de signos y viceversa. Generalmente los signos se acompañan de síntomas. No es que cada quien vaya por su lado, no. O sea, ellos dos van siempre de la mano. Ejemplo, disnea, dificultad para respirar. Si un paciente tiene dificultad para respirar, ¿yo cómo puedo objetivizar esa dificultad para respirar? Por medio de unos signos que acompañan a este síntoma. Ya en eso hay flechitas. Entonces, la disnea puede acompañarse de signos como el aleteo nasal. ¿Se acuerdan de los músculos nasales que se insertan ahí al lado de las narinas, de las alas de la nariz? En pacientes con disnea empiezan a aletear las alas de la nariz, eso se llama aleteo nasal, es un signo evidenciado. La taquipnea, que ya lo describimos, el aumento en la frecuencia respiratoria. Y la cianosis, yo puedo ver, la cianosis es la coloración morado azulosa de la piel por falta de oxígeno en la hemoglobina. El dolor, ¿yo cómo puedo evidenciar o qué signos pueden acompañar el dolor? Por ejemplo, sudoración. Paciente con un dolor, un cólico nefrítico, que tenga cálculos en los riñones, eso duele miedosamente. Va a llegar sudando, sudando del dolor. A todos incluso nos ha pasado. La palidez, el dolor también puede desencadenar palidez. Acaticia, la acaticia es un estado físico en el que el paciente no se halla, como un desespero. Entonces se paran, se mueven, se tocan el pelo, se sientan, vuelven y se paran y se salen de la habitación, vuelven a entrar en la habitación. Ese desespero, esa situación en la que se encuentra el paciente se conoce como acaticia. El dolor puede producir acaticia. Y facies, ojo con las facies son las expresiones faciales. Las expresiones faciales de dolor ya me pueden objetivizar este dolor, son signos que me acompañan el dolor. Claro que un paciente, no lo dejemos tanto aquí en signos, porque un paciente también podría alterar los movimientos de la cara. Bueno, disnea, dolor y fiebre. A ver, ¿esto por qué lo puse acá? Disnea, dolor, fiebre, ¿qué tiene que ver con el edema? Bueno, yo creo que quedó mal escrito acá. Bueno, el edema, ¿qué es el edema? Un signo, la hinchazón de las piedras. ¿Qué síntoma puede acompañar el edema? Ya les dije, el edema generalmente se puede dar por enfermedades renales, ahí está el riñoncito, y por enfermedades cardíacas. Una insuficiencia cardíaca congestiva puede hacer que el paciente retenga líquidos, o en una enfermedad renal crónica el paciente también retiene líquidos y se le hinchan los pies. Entonces, ¿qué síntomas vamos a buscar que acompañen el edema? Síntomas de falla cardíaca y síntomas de enfermedad renal. Entonces, que esté orinando mal, que tenga algún síntoma urinario, por ejemplo, o que tenga algún síntoma relacionado con fallas del corazón, dificultad para respirar, la misma disnea. La disnea puede ser un síntoma en relación con el edema. Bueno, y la ictericia, que ya sabemos que es el tinte amarillo de la piel, cuando yo un paciente ictérico, ese paciente puede tener síntomas que lo acompañan como un prurito. La ictericia produce mucho prurito, mucho picazón en la piel. Generalmente puede darse por falla hepática, enfermedades del hígado, y los pacientes con enfermedades del hígado pueden cursar con astenia y adinamia. Ya saben que la astenia es como esa sensación de fatiga, mientras que la adinamia es la falta objetiva de energía. Sí, pero se expresa como un síntoma. De estos términos vamos a hablar más cuando veamos revisión por sistemas. Bueno,
Entonces, ojo pues muchachos, que todo esto que estamos viendo, acuérdense que lo tenemos que dejar plasmado en la historia clínica. Y por eso era tan importante que leyéramos el marco legal, las leyes que rigen a la historia clínica, porque nosotros tenemos que respetarlas. Toda nuestra carrera se resume en hacer historias clínicas. Ustedes exploran a un paciente, diagnostican a un paciente, recetan a un paciente, inmediatamente lo ponen en la historia clínica. Entonces hay que saber cómo es la ley alrededor de esa historia clínica. Yo creo que ya lo leímos y lo aclaramos bastante con el taller que dejamos por resolver. Como vimos, la historia clínica es un documento privado, ya vamos a ver quién puede tener acceso a él y quién no, obligatorio. No es que ustedes digan, ay, voy a atender a un paciente así por el ladito, doctor, me puede mirar rapidito esta manchita que me salió en la piel y mandarme la cremita. Y ustedes ahí sí, queridos, pues no. Ustedes tienen todo, la ley que los ampara y ustedes pueden decirle a ese paciente, no te puedo atender así por un ladito, necesitas pedir una cita médica porque tengo que hacer una historia clínica. Lo mismo pasa con los familiares. Van a tener todos los familiares llamándolos por WhatsApp cuando se nos grabemos y sean médicos, van a tener los familiares encima, ay, me puedes revisar, me puedes mirar, me puedes... Ustedes, obviamente uno sí a los familiares les hace el favor, pero estarían en todo el derecho en decir no, porque tienen que hacerle una historia clínica. O les dicen que sí, pero es obligatorio hacerle a esas pequeñas consultas historias clínicas. Es sometido a reserva, la historia clínica no es que yo la escribí y la boté a la basura el otro día, eso tiene, ya vimos que tiene unos periodos en los que hay que guardarlo. Y ojo, hacen un registro cronológico de las condiciones de salud de un paciente. No es que yo lo atendí hoy, mañana y al mes, y primero cuando voy a archivar primero la del mes, después la de mañana, después la de hoy, no. O sea, tiene que tener un registro cronológico. Los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen, bueno, listo. Conceptos que rigen la historia clínica, creo que ya también quedaron muy bien definidos en los talleres: la integralidad, la secuencialidad, la racionalidad científica, la disponibilidad y la oportunidad. Bueno, ojo con esto. La historia clínica quiero resaltar como algunos datos importantes del documento que leímos. Lo primero es que la historia clínica, ojo, que miren legalmente qué dice sobre la historia clínica. No se permiten tachones en la historia clínica o ningún tipo de corrección o enmendaduras. No se permite. Donde ustedes les vean una corrección, escriban una palabra y entonces ustedes están escribiendo muy bonito, escriben acá, escriben allá, escriben acá, ay, me equivoqué. Entonces esta palabra que me equivoqué, ustedes empiezan y la tachan así. Generalmente uno escribe, una la tacha así y sigue escribiendo. No, esto es un tachón. Eso no es permitido en la historia clínica. Entonces, si ustedes se equivocan en la historia clínica, ¿cómo van a corregir? Ustedes tienen que dejar todo tal cual lo escribieron. Entonces van escribiendo, ay, me volví a equivocar por acá. La parte en la que se equivoquen la meten entre paréntesis. Y por aquí arribita le ponen no. Esa es una forma de corregir una historia clínica. Pero no pueden ponerle ni leaky paper encima, ya saben que ni tacharlo, no. Lo que usted escribió se tiene que leer. Entonces simplemente lo ponen entre paréntesis y ponen un no al lado. Esa es una forma de corregir una historia clínica. Otra forma de corregir una historia clínica es haciendo notas aclaratorias. Entonces digamos que uno escribe y le pasa a uno mucho. Entonces uno escribe en la historia clínica de un paciente, escribió toda la... Cuando terminó, resulta que le escribió sobre la historia clínica de otro paciente. Esta era la señora Adriana y usted le escribió a la señora Adriana sobre la historia clínica del señor Luis. Entonces a Luis le aparece una historia clínica con datos ginecológicos y de parto y de embarazos, porque ustedes están interrogando a la señora Adriana. Entonces nos equivocamos con Luis. ¿Qué vamos a hacer para corregir esa historia clínica de Luis? Después de que terminen, entonces ya saben que no lo pueden tachar, abajito pueden poner nota aclaratoria. Nota aclaratoria, 2 puntos. Y aquí escriben, lo anterior no corresponde a este paciente. Fue un error de digitación.
o lo anterior anotado no corresponde, como quieran aclarar la nota y lo que quieran poner ahí. Y ya sí se corrigen las historias clínicas cuando uno se equivoca. Ojo, en la historia clínica no se dejan espacios en blanco. No se dejan, tiene que ser escrita casi que de corrido. De corrido, de corrido. Digamos que terminé acá, entonces yo tengo que seguir acá. ¿Listo? Todo es de corrido. Yo no puedo, ustedes me lo hacen y me han pasado en otros semestres, que lo que hacen es que estructuran una historia clínica, la escriben muy bonita por una hoja y después la hoja de atrás la dejan en blanco y me siguen escribiendo en una hoja diferente. Y siempre la página de atrás queda escrita en blanco. Eso es barrabasal, ustedes no pueden dejar espacios en blanco. Cualquier persona puede llegar a ese espacio en blanco y adicionar cosas, escribir cosas sobre ese espacio en blanco, y el que se mete en un problema es el médico responsable de haber dejado ese espacio. ¿Listo? Sin usar siglas, ojo con esto, la historia clínica no se permite resumir. Nada de resumen. Lo único que, o abreviaciones pues, lo único que yo les permito abreviar es, por ejemplo, motivo de consulta. Me pueden poner motivo de consulta. Enfermedad actual. Enfermedad actual. Ya vamos a ver qué son esas dos cositas. Revisión por sistemas. Revisión por sistemas. Y ahí se ahorran tener que escribir eso largo. Presión arterial. Entonces pueden abreviarme presión arterial. También lo permito abreviado. Obviamente las medidas métricas, centímetro, talla, metros, entonces no vamos a escribir metro, no, pueden poner MT, pues para metros, o centímetros, cm, eso pues también es permitido. Kilos, kilogramos, entonces eso también permitido. Presión, frecuencia cardíaca de signos vitales, me pueden agregar los signos vitales. Frecuencia cardíaca. Frecuencia respiratoria, la pueden escribir así. ¿Qué más les permito? Saturación arterial de oxígeno. Saturación arterial de oxígeno. Un porcentaje. Así se escribe saturación arterial de oxígeno. A ver, bueno, a medida que vayamos pues como viendo historias clínicas o que vayan teniendo dudas por abreviar, yo les voy diciendo, pero las cosas son estas básicas. Los signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación arterial de oxígeno, y estos encabezados de lo que vamos a empezar a escribir en cada apartado de la historia clínica. Es como lo único que les permito abreviar. De resto, nada abreviado. ¿Qué atiende? Bueno, ¿quién tiene que hacer la historia clínica? ¿Quién apertura y empieza formulando la historia clínica? Todo prestador del servicio de salud que atiende por primera vez a un usuario debe procesar la apertura de la historia clínica. Entonces, ustedes están trabajando en el servicio de urgencias, les llega un paciente, ustedes son los primeros en atender a ese paciente, ustedes son los encargados de hacer la historia clínica completa, completa. Después de hacer una primera historia clínica completa, usted dejó al paciente ahí en la sala de urgencias, le hizo unos exámenes, le tomó una radiografía, le llegaron y tiene que escribir, entonces usted ya acá puede seguir nota adicional o nota de seguimiento se llaman realmente, nota de seguimiento, y ya no hay que volver a escribir toda la historia clínica completa, sino que ya uno hace anotaciones más corticas. Pero ojo, esta primera historia clínica larga, que es la que vamos a aprender a usar estos semestres, siempre la tienen que hacer siempre y cuando estén expuestos por primera vez a un paciente. ¿Qué pasó con ese paciente que está en el servicio de urgencias? Ese paciente nos tocó hospitalizarlo. Resulta que tenía una neumonía. Entonces hay que hospitalizarlo para darle antibióticos intravenosos. Mandamos a ese paciente del servicio de urgencias al piso, a hospitalización. Y en hospitalización hay otro médico diferente. Entonces, el médico de hospitalización recibió al paciente de hospitalización. ¿Qué pasa ahí? El médico de hospitalización está viendo otra vez, por primera vez, a ese paciente. O sea que es labor de él volver a hacer una historia clínica completa. No es que nos vamos a basar en la que hizo mi compañero, no. Todos, siempre que veamos por primera vez a un paciente, ya sabemos que lo hacemos. Ese paciente se complicó, nos tocó mandarlo para la unidad de cuidados intensivos. En la unidad de cuidados intensivos, otro intensivista va a recibir al paciente. El intensivista recibe al paciente y ¿qué va a tener que hacer este intensivista? Volver a estructurar una historia clínica completa. ¿Listo?
Ojo, las historias clínicas tienen no solamente una cronología en tiempo, sino que también un orden dentro de la misma historia clínica, un orden lógico. Tienen un encabezado, eso es lo que vamos a empezar a aprender, este orden, cómo es el encabezado, cómo se encabeza. Vamos a la anamnesis, que ya saben que es todo el interrogatorio, cómo se plasma el interrogatorio, y el examen físico. Son como los dos componentes grandes de la historia clínica, ya sabemos que son estos dos. Y tienen ese orden. No es que primero yo vaya a escribir el examen físico, encontré esto y esto y aquello, y ya por acá, pero el paciente me había contado esto, esto, aquello. No. Entonces vamos a aprender a hacer ese orden en este módulo de historia clínica. No se confundan con notas de evolución, lo que les dije, ya vieron que la historia clínica es completa y las notas de evolución son ya más corticas y son simplemente de seguimiento del paciente. ¿Dónde se manejan las historias clínicas? Entonces, hay 3 servicios grandes. El servicio de urgencias, que es el servicio donde recibimos pues, por urgencias a los pacientes. El servicio de hospitalización, en cualquier piso de hospitalización, ya sea en cuidados intensivos, en cuidados especiales o en piso normal. Y en los servicios de consulta externa, fuera de los hospitales, en las áreas de consultorios médicos, en las consultas externas también. En esos 3 servicios manejamos la historia clínica y hay que poner en qué servicio estoy. Bueno, ¿cómo se identifica la historia clínica? Eso ya lo respondimos en el taller, que el número de cédula, que es la tarjeta de identidad, o que si es menor, bueno, ya sabemos cómo se identifica, el pasaporte, la cédula de extranjería, de ciudadanía, extranjería, pues para los extranjeros. Bueno, ojo con esto. Todos los folios que componen la historia clínica deben enumerarse en forma consecutiva. Entonces, digamos que yo empecé a escribir una historia clínica, ¿cierto? Ya llevo escrito mucho, ya llevo una página, primera página. Vamos, volteamos la página, por detrás escribimos. Sigamos escribiendo. Vamos a la otra hoja diferente. Nos gastamos 3 hojas en esta historia clínica. ¿Listo? Entonces, esas hojas hay que enumerarlas. ¿Dónde empieza? Aquí. Esta es la primera. Atrás escribía la segunda. Esta sería la tercera. Atrás la cuarta. Quinta y atrás la sexta. ¿Listo? Estos numeritos, ojo, pues cuando me hagan las historias clínicas y me las redacten, tienen que numerármelas. Porque se pueden perder, las hojas se pueden perder o uno, por términos legales y de protegerse, uno tiene que llevar la secuencia de su historia clínica completa para evitar eso, evitar las pérdidas. Esto también lo respondimos ya en el taller. Los reportes de los exámenes paraclínicos podrán ser entregados al paciente durante luego que el resultado quede registrado en la historia clínica. Entonces él llega con una placa de radiografía, ustedes ven la radiografía, la leen, hacen la lectura, escriben en la historia clínica, encuentro esto, esto y aquello. Y ya le entregan la radiografía al paciente, el paciente se va con ella para la casa. Creo que eso queda claro. Las imágenes diagnósticas podrán ser entregadas al paciente explicando, bueno, esto es casi que lo mismo. Todos los prestadores de servicios de salud deben tener un archivo único de historia clínica. Sabemos que hay que archivarlos. Uno siempre que vayan a los hospitales, en algún momento pasarán ustedes por el archivo de historias clínicas y lo conocerán. Hay historias clínicas pues anteriormente que se utilizan mucho y espero que todavía les toque a ustedes las historias clínicas manuales, pero hoy en día obviamente la tecnología nos está permitiendo hacer historias clínicas digitales, pues ya los archivos quedarían digitalizados. La custodia de la historia clínica, ya sabemos a quién está a cargo, el prestador de servicio de salud que la generó. Ustedes son los responsables de esa historia clínica hasta que la entreguen al servicio de archivos. Deben dejarse constancia de las actas de entrega. Entonces, cuando ustedes entreguen una historia clínica al archivo, ya evalué todos mis pacientes, tengo estas 10 historias clínicas. En archivo ustedes les pasan generalmente una planilla donde se firma y se entregó la historia clínica a tal persona o la otra persona le firma el recibido, recibí las historias clínicas de tal médico. La historia clínica debe convertir, ya sabemos los tiempos de conservación de las historias clínicas. Bueno, ¿quién puede acceder a las historias clínicas? También creo que quedó muy bien resuelto y respondido en los talleres. Bueno, entonces vamos a empezar a estructurar esta historia clínica. Vamos en orden. ¿Qué es lo primero que tenemos en la historia clínica? Lo que le encabeza, el encabezado. Entonces, ¿cómo es ese encabezado de la historia clínica? Acá les tengo un ejemplo, ahí como más o menos que organicé. ¿Qué va a tener el encabezado? Lo primero, lo más grande, el nombre del hospital.
Entonces, siempre, siempre el título de la historia clínica va a ser el nombre del hospital. Ahí me inventé, pues, hospital, Uniremito. Pero ustedes cuando me escriban las historias clínicas me van a tener que poner hospital San Vicente, hospital Pablo Tobón Uribe, clínica cardiovascular. Entonces me tienen que encabezar con el nombre del hospital. ¿Listo? Después, ¿qué sigue? Dentro del encabezado hay que decir de qué servicio o en qué servicio se hizo la historia clínica. Entonces, por ejemplo, acá, historia clínica de urgencias. Ya sé que esta historia clínica fue diligenciada en el servicio de urgencias. ¿Cuáles son los servicios que conocemos? Ya se los mencioné. Urgencias, consulta externa y hospitalización. Son generalmente los 3 servicios donde se elabora. El número de la historia clínica, ya sabemos que el número de la historia clínica generalmente es una cédula. Por ejemplo, esto, yo ya sé que es un paciente pediátrico, que es el primer hijo. Esta es la cédula del papá o de la mamá. Listo. Entonces ese es el número de esta historia clínica generalmente, pero hay otras historias clínicas que pueden tener otros números. Lo más común es encontrar que sea la misma cédula del paciente. El encabezado va a tener la fecha y la hora en la que se elaboró la historia clínica. Ojo con estos 2 datos. Tienen que poner qué fecha y en qué hora específica están elaborando la historia clínica. Y terminamos con el encabezado. Fácil. Ahora sí, entramos a la anamnesis, al interrogatorio del paciente. Entonces, la anamnesis sabemos que es la información adquirida durante el interrogatorio del paciente. Ese interrogatorio me permite a mí obtener información completa del estado de salud. Entonces es muy, muy importante poder hacer un interrogatorio completo, muy detallado. Lo que yo les digo siempre, ustedes tienen que ser unos chismosos, los mejores chismosos del mundo. Ustedes todo lo quieren saber de esa enfermedad, entonces pregúntenlo absolutamente todo. ¿Listo? Vamos a aprender a hacer interrogatorios más adelante. Solo, ojo, en los pacientes comatosos y en los pacientes con retraso mental, entonces coma o retraso mental, es casi que imposible no hacer un interrogatorio. Entonces son excepciones para una adecuada anamnesis. Es imposible entonces yo hacer una adecuada anamnesis. De pronto si está con un acompañante que lo esté viendo, que lo esté manejando, el acompañante puede brindarme la información que yo requiero, pero no es lo adecuado. También pasa con los pacientes pediátricos. Un paciente pequeño, bebé recién nacido, pues obviamente no va a poder expresar su dolencia y generalmente la fuente de la anamnesis es la mamá o el papá. Entonces lo mismo pasa con esto, hay que poner quién está dando la información. Si el paciente, que es lo ideal, o si algún tercero en caso de que el paciente no pueda dar información. Esto creo que también queda muy claro, el CDL, ese primer capítulo es muy enfático en, en establecer de que la mejor anamnesis se obtiene cuando se establece satisfactoriamente una buena relación médico-paciente. CDL es muy enfático en esto, en tener una buena relación médico-paciente. Ustedes ya saben la gran importancia de eso. Factores que influyen una buena apariencia. Por eso es que cuando vamos a hacer los parciales, nosotros, ustedes conocen a los compañeritos que ya pasaron por semiología, que les tocaba irse elegantes, vestidos, bien presentados, a presentar el parcial. Porque sí, porque en el parcial vamos a tener pacientes. Y ustedes van a tener que ir, van a palpar, explorar, tocar, todo van a tener que hacerlo con el paciente. Entonces, por eso tienen que mantener la buena apariencia, por eso es que les pedimos que vayan bien vestiditos. Actitud profesional, obviamente no vamos a llegar con actitud diferente, vamos a tener limpieza y pulcritud en el atuendo, nada de batas. No quiero pues enterarme que por ustedes por allá en las clínicas rotando fueron con una bata sucia o arrugada. Esa bata tiene que estar impecable. Y obviamente entablar una comunicación basada en sinceridad e interés. Muestren pleno interés hacia sus pacientes. Hagan contacto visual, escuchen las palabras que están hablando, que está pronunciando pues su paciente. Establezcan una buena comunicación, una buena relación médico-paciente.
Bueno, ¿qué ítems incluimos aquí en la anamnesis? Entonces, dentro de la anamnesis, primero vamos a llenar unos datos de identificación. Segundo, vamos a enfocarnos en el motivo de consulta. Tercero, vamos a desarrollar ese motivo de consulta para mirar cuál es esa enfermedad actual que está presentando el paciente. Cuarto, vamos a hacer una revisión por sistemas completa, eso ya se les va a enseñar a hacer. Y quinto, vamos a culminar esa anamnesis, ese interrogatorio, preguntándole los antecedentes al paciente. Entonces, la anamnesis tiene estos 5 ítems. ¿Listo? Y tienen que ir en este orden cronológico. Ojo, pues que me pasó un semestre que entonces por allá me encabezado y me encabezaba muy bonito la historia clínica y después de encabezarme la historia clínica me pusieron datos de identificación, motivo de consulta y después por aquí es que antecedentes. Y me escribieron todos los antecedentes y después de los antecedentes enfermedad actual. Ay, Dios mío. No. Este orden, como vuelvo y se los repito, hay que respetarlo. Bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la adecuada anamnesis, ese interrogatorio? En las bibliografías se escribe que el médico debe disponer de 20 a 30 minutos para interrogar. Media hora hablando con el paciente y preguntándole y siendo chismoso con la enfermedad del paciente. ¿Eso? Luego pasamos a un examen físico. El examen físico se hace rápido. La verdad es más práctico porque yo voy directo, si yo sé que es un paciente que viene quejándose por algún síntoma respiratorio, entonces yo más o menos me enfoco en hacer un examen físico detallado del sistema respiratorio, entonces se vuelve como más eficiente esta parte. Hacemos exámenes físicos en un periodo de entre 15 a 20 minutos. Y luego nos vemos y nos sentamos en el escritorio, entablamos un diagnóstico, escribimos la recomendación del paciente, prescribimos medicamentos, exámenes de laboratorio, exámenes paraclínicos y para anotar todas estas últimas anotaciones vamos a disponer de máximo 15 minutos. O sea que realmente la atención médica de un paciente, miren que se basa en un periodo de atención de 1 hora. Un médico debería disponer de 1 hora para atender a sus pacientes. No es la realidad de nuestro país y no es la realidad a la que ustedes se van a afrontar cuando ya se gradúen. Ustedes van a ver que el gobierno nos obliga a nosotros y nos exige a nosotros, las EPS nos exigen a nosotros atender pacientes en 15 minutos. Cada 15 minutos vemos un paciente. O sea que ustedes imagínense interrogar, explorar y escribir todo eso en 15 minutos. Y es posible. Obviamente ya trabajamos mucho en eso y toca. Entonces hay que empezar a agilizar y a ser puntuales con las preguntas, a ser puntuales con el examen físico y agilizar esa escritura. Bueno, entonces vamos a hablar del primer ítem, de los datos de identificación. ¿Cuáles son los datos de identificación? Entonces, miren que acá tengo el encabezado y después del encabezado, datos de identificación. Eso. ¿Qué datos pedimos? El nombre. O nombre completo del paciente. María Camila Posada Jurado. Todo el nombre completo con los 2 apellidos. Tipo de identificación y número de identificación. Entonces es una cédula, es un registro civil, es una tarjeta de identidad y el número. Edad del paciente, fecha de nacimiento. Lugar del nacimiento. Género. Ojo con esto. Y sexo. ¿Cuál es la diferencia entre género y sexo? Entonces, el sexo es el fenotipo y el genotipo, las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres. Eso es el sexo, mujer y hombre. Entonces, ahí en sexo vamos a poner femenino, masculino. ¿Listo? El género se refiere a las ideas, normas o comportamientos que la sociedad establece. ¿Listo? Entonces, ¿qué géneros conocemos? Está el cisgénero, el transgénero, el transexual y el tercer género. Grandes se resumen en estos 4 géneros. Pero realmente hay como 32. O sea, que el que es hombre y
se identifica con ser mujer, pero que a la vez siendo mujer, bueno, y eso se enreda demasiado rápido. Entonces hay 32 géneros diferentes, no nos vamos a aprender por los 32, yo tampoco me lo sé, pero grande, reconozcamos al menos estos cuatro principales. El cisgénero es la persona que se identifica con su propio sexo. Entonces la que nace mujer y se identifica con el sexo femenino. El transgénero es la persona que no se identifica con el sexo con el que nace. Entonces nació mujer, pero ya se siente más un hombre. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia con el transexual? El transexual ya aplica medidas correctivas a su cuerpo. Por ejemplo, un hombre que se identifique con el sexo femenino, entonces el hombre se pone prótesis mamarias, se hace corte pues de genitales, entonces cuando ya quirúrgicamente se hace algo para parecerse más al sexo opuesto, ya lo consideramos un transexual. Y el tercer género es el que no se considera ni hombre ni mujer. Entonces dicen que son un tercer género, algo diferente. Hay otros, está que el género intermedio, que el agénero, que el bigénero, que el trigénero, que el drag, que el transgénero, es una cantidad. Pero, como les dije, no vamos a enfocarnos pues como en aprendernos cada uno de esos géneros. Grande sepamos que hay que preguntar el sexo y que hay que poner el género. Residencia actual, actualmente donde vive, Medellín, Antioquia, listo. ¿Qué zonas tenemos acá en Colombia? Las zonas de residencia, generalmente grandes son estas dos, zona urbana o zona rural. La zona urbana es lo que ven ahí, es la ciudad. Tienen un mayor número de habitantes y una economía orientada a la industria, a los servicios, la ciudad como tal. Las zonas rurales se componen de los campos. Ojo, las zonas rurales acá en Colombia tienen otra subzona, por decirlo así, que es la zona rural dispersa. Nosotros aquí tenemos, y ustedes cuando vayan a los pueblos y vayan a hacer prácticas por fuera de la ciudad, dentro de los pueblos van a tener que estar expuestos a pacientes de zonas rurales. Y dentro de las zonas rurales, digamos que sí, son campos, pero son campos que fácilmente pueden llegar al centro municipal, al centro, a la cabecera pues como del pueblo. Y hay otros que son zonas rurales dispersos que viven a horas en veredas lejísimos del mismo pueblo. Entonces, ojo que hay que diferenciar esas dos. Bueno, la dirección de la casa. El paciente hay que saber contactarlo o buscarlo en cualquier caso de que pase, que necesitemos. El teléfono de la casa, ojo que ustedes a veces no me ponen el teléfono, entonces yo cómo voy a llamar a ese paciente, todo eso hay que ponerlo y el email idealmente si el paciente lo tiene. Procedencia, hay que preguntarle al paciente de dónde vino y eso hay que ponerlo en datos de identificación. Paciente que procede de la universidad, estaba en el trabajo, de la casa, ¿listo? Entonces eso es lo que ponemos acá en procedencia. Inmediatamente de dónde viene, mercando, está en el éxito, no sé. Bueno, estratos socioeconómicos. Ya sabemos que acá tenemos 6 estratos socioeconómicos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se ponen números. Listo. Estrato 1, ejemplo. Estado civil, soltera, casada, divorciada, incluso, sí, acá lo tengo. Entonces, el estado civil, estos son los estados civiles que existen. Está el soltero, el comprometido, el casado, el que vive en unión libre, el separado y divorciado. ¿Cuál es la diferencia entre separado y divorciado? Separado ya no viven juntos, ya no conviven, pero legalmente todavía pues como hay papeles que los unen. Divorciado ya establece una separación legal. Está el viudo y noviazgo y en relación. Estos dos también son considerados estados civiles. El noviazgo significa que llevan menos de un año saliendo. En relación significa que llevan más de un año saliendo. Bueno.
Grado de escolaridad, hay que poner si es bachiller, si hizo primaria, si es profesional, si tiene maestrías, doctorados, el grado como tal de escuela, o si es analfabeta. Aquí tenemos muchos pacientes analfabetas, hay que ponerlo. Religión, hay que preguntar qué religión tiene el paciente. Ojo con las religiones, acuérdense, muy importante por religiones como el Testigo de Jehová. Acuérdense que los pacientes en ciertas religiones prohíben las transfusiones sanguíneas y eso hay que respetarlo. Los testigos de Jehová no permiten las transfusiones. La ocupación del paciente, si es ama de casa, si es arquitecto, si es estudiante. Si me van a poner acá estudiante, me tienen que poner estudiante de qué. Estudiante de enfermería, estudiante de medicina, estudiante de arquitectura, listo. Hemoclasificación del paciente, ojo con esto, tiene que ir en los datos de identificación. En caso que algo le pase a ese paciente, hay que saber con qué lo vamos a transfundir. Entonces hay que poner A positivo, B negativo, lo que quieran, pues, pero tiene que tener la hemoclasificación. Raza, ¿qué razas tenemos acá? Listo. Entonces, estas son unas gráficas que me muestran las razas que predominan en Colombia. Miren que la raza predominante es la raza mestiza. El 49.9% de la población es raza mestiza. Los mestizos, acuérdense que son las combinaciones de los blancos y los indígenas. Blancos son los pacientes con orígenes sí, de europeos, en países europeos. 37% de la población es raza blanca. Raza afrocolombianos, perdón, afrocolombianos, raza negra, realmente se le dice, bueno, es válido también decir raza negra. Indígenas, aquí también tenemos cierto porcentaje de indígenas, uno pensaría que fuera hasta más, pero bueno, 3.4%, y esto casi que inexistentes por acá, la verdad sí, creo que hay un gitano, entonces mucho, no la conocía yo tampoco. Pero bueno, la que nos vamos a centrar nosotros en esta, la raza mestiza. Casi que el 100% de nuestros pacientes, o todos los que me han tocado a mí, han sido mestizos. Hay que ponerla. La EPS a la que pertenece y el tipo de afiliación, si es subsidiado, si es contributivo, si es beneficiario. Bueno, fuente de la historia clínica. Acuérdense lo que hablamos ahorita. Hay que poner quién está dando todos los datos de la anamnesis de la historia clínica del paciente. Generalmente aquí lo que yo quiero que me pongan es el paciente. Porque ustedes a veces me dicen entonces María Camila Posada de 29 años. Es una paciente, ocupación médica. Dice, me llenan todo. Y después por acá me dicen fuente de la historia clínica, la mamá. O sea, muchachos, cuando me establecen las historias clínicas tienen que tener cierta coherencia. Entonces, ¿por qué una pelada de 29 años no puede ser la misma? O sea, ¿tiene algún retraso mental? ¿O está en coma? O ya saben cuáles son las excepciones. El paciente pediátrico, el paciente en coma, el paciente con retraso mental. Entonces, ese paciente, aquí vamos a poner quién es la fuente, la mamá, el papá, ese pues variaría. Y ojo, la confiabilidad. La confiabilidad la podemos poner en alta, media o baja. Confiable o no confiable. Es una impresión, esto es una impresión que pone el médico. Si usted se sentó y empezó a ver que el paciente titubeó, que de pronto está cambiando la versión de la historia 3 veces, a usted le parece como sospechoso, él viene por una incapacidad y está inventándose quién sabe qué enfermedad, entonces usted dice confiabilidad baja o no confiable, o mediana confiabilidad o alta confiabilidad. ¿Listo? Generalmente todos acá me ponen alta. Uno casi que siempre cree en los pacientes y confía mucho en los pacientes. Entonces es válido ponerlo. Entonces, bueno, ahí vamos estructurando nuestra historia clínica. Encabezado, ya sabemos, la vemos ahí, creo que queda claro cómo debe ser el encabezado. Datos de identificación. Ahí tenemos anotadito todos los datos, todos, muchachos, yo los cuento, créanme. Yo sé que acá hay uno, dos, tres, y cuando ustedes me den sus historias clínicas, voy a contarlos. Y voy a ver que todos estos datos me los hayan anotado. Si les faltó un datico, eso les va mermando puntos.
y ya yo siempre los voy anotando en rojito y les voy diciendo por qué, qué fue lo que les faltó, datos pendientes, y eso les va quitando puntos en las historias clínicas. Acuérdense que las historias clínicas hacen parte de los parciales. Bueno, esto ya lo vimos. Vamos ahora con el motivo de consulta. ¿Qué es el motivo de consulta? Acuérdense que este es uno de los que podemos abreviar. Motivo de consulta, 2 puntos. ¿Ustedes qué van a escribir ahí? La queja principal del paciente. ¿Por qué está consultando mi paciente? Tengo fiebre, estoy maluco, estoy vomitando, tengo diarrea, estoy tosiendo mucho. Listo, la queja principal. Porque ellos también llegan, y así son los pacientes, y dicen, hay varias cositas. Es que me caí, y es que estoy vomitando, y es que me tomé unas pastillas que de pronto me dieron alergia, y llegan con 20 motivos de consulta diferentes, entonces uno tiene que priorizar. ¿Listo? Vamos a coger el principal. Y doctora, resulta que a pesar, además de todo eso, me está doliendo mucho el pecho. Entonces me dice, ay, bueno, dolor de pecho, hay que abrir un poquito los ojos, ¿cómo es el dolor del pecho? Entonces nos vamos a guiar la historia clínica y a guiar el motivo de consulta enfocado en las quejas, las quejas principales. A veces pueden ser 2, a veces pueden ser 3, ojalá o lo ideal es atender es una queja del paciente. Bueno, debe estar entre comillas, ojo con esto. Entonces, y debe llevar las palabras exactas del paciente, exactas. Me salió una cosita aquí, toca abrir comillas, me salió una cosita aquí. Y ya después uno va y mira qué es la cosita. Ah, tiene una masa, tiene un nódulo, tiene una escoriación, una placa. Bueno. Mm, las palabras aún así pueden traducirse en un nombre técnico. Tengo una picazón horrible. Entonces uno abre comillas. Tengo una picazón horrible. Picazón, ya saben que picazón es prurito. Entonces tengo un prurito horrible. Eso es válido. Y de hecho se ve más bonita en las historias clínicas así. Siempre que tengamos algún término ya aprendido, usémoslo y reemplacémoslo. Tengo mucha dificultad para respirar. Entonces, tengo mucha disnea. ¿Listo? Ojo, cuando hablamos de las palabras exactas del paciente, no significa, porque es que hay unos pacientes que llegan, no, es que resulta, ¿por qué vienes? Es que resulta que iba caminando por la tienda y me tropecé con una piedra y me caí y me raspé. Entonces no vamos a hablar, abrir paréntesis, es que resulta que iba caminando, pero no vamos a escribir todo eso. O sea, ahí se nos fueron los 15 minutos. No vamos a escribir todo eso, entonces vamos a escribir, me tropecé, me caí, me raspé. Listo, podemos resumir. Yo sé que son las palabras exactas del paciente, pero las podemos anotar resumiditas. No me van a anotar la carreta completa. Generalmente el motivo de consulta es una sola palabra. Tengo mucho prurito. Entonces, motivo de consulta. Tengo mucha picazón. Doctora, vengo porque tengo mucha picazón. Motivo de consulta. Abro paréntesis. Prurito. Cierro paréntesis. Me falta una O. Otro motivo de consulta. Tengo mucha dificultad para respirar. Entonces, motivo de consulta, abro paréntesis, disnea. Entonces, generalmente los motivos de consulta son de una palabra. Ustedes pueden hacer ese resumencito y hacerlo en una sola palabra. O pueden poner las palabras exactas, como lo dice ahí, las exactas del paciente. Entonces, ahí vamos. Encabezado, datos de identificación, motivo de consulta. Vamos ahora con la enfermedad actual. ¿Qué es la enfermedad actual? Es el registro cronológico de los síntomas. Idealmente cronológico. Entonces, tengo este morado y creo que me fracturé, porque la semana pasada me dio por comprarme una bicicleta, salí a montar, me caí, me di en la pierna. Y después llegué a la casa, bajando las escaleras, volví, me caí y volví, me di en la otra pierna, en la misma pierna. Y después se me cayó un martillo en sí, entonces ya llevo como 3 golpes en la pierna y yo ya creo que estoy fracturada. Por eso este morado tan grande. Entonces tratar de que eso, no ponerlo, como lo dijo el paciente, que empezó primero describiendo el morado y la
sospecha de fractura, sino ponerlo paciente quien desde hace una semana, entonces vamos con el primer evento que ocurrió hace una semana, presentó trauma por caída de su bicicleta. Posteriormente, en su casa se resbaló y cayó en las escaleras con trauma al mismo nivel de la extremidad. Y por último, a los 2 días, o hace ya 2 días, un trauma por el mismo punto, por un martillo, por lo que consulta actualmente con sospecha de fractura. Entonces miren que nos tiene que quedar como escrito en un orden cronológico. ¿Listo? De los síntomas desde el inicio de la enfermedad hasta el momento en el que el paciente consulta al médico. Incluye todos los detalles referentes con la queja principal del paciente. Entonces, ojo, la enfermedad actual se basa o gira en torno a la queja principal. ¿Cuál era la queja principal? El motivo de consulta. Entonces, si en el motivo de consulta ya está consultando porque alergia, y está estornudando mucho todas las mañanas, todo lo que yo vaya a detallar en la enfermedad tiene que ser en torno a la alergia. Yo no me puedo poner acá después a describir que además tiene un ardor para orinar si yo no estoy poniendo acá alergia y consulta por alergia y ardor para orinar. Si yo solamente puse, es una paciente que tiene una rinitis y que tiene una enfermedad urinaria, ¿cierto? Una infección urinaria. Si yo acá no puse las dos, entonces en la enfermedad actual no puedo hablar de las dos. Entonces si uno simplemente puso acá la alergia, en la enfermedad actual solo va a ir constatado la alergia, no puede empezar a meter cosas adicionales que no haya puesto en el motivo de consulta, que no gire en torno a esa queja principal. No se debe escribir mientras el paciente relata su enfermedad. Ojo muchachos, eso sí los recomiendo, eso es humanidad, sean humanos. Cuando un paciente esté hablando, yo sé que tenemos 15 minutos para hacerlo todo, pero cuando un paciente esté hablando y relatando su enfermedad, paren de escribir, mírenlo a los ojos, hagan contacto visual, escúchenlo, pregunten y lleven una conversación corta de unos 5 minuticos, 3, 5 minuticos. Y ya después de que lo escuchen, le dicen al paciente, me permites un momentico que tengo que anotar todo lo que me acabas de contar. Voltean al computador y lo anotan. Pero ojo con eso, no escriban mientras interrogan al paciente. Se recomienda inicialmente dejar que el paciente hable y cuente sobre su enfermedad. Obviamente hay pacientes que divagan mucho, entonces hay que orientarlos. No podemos dejar que se queden hablando de que la bicicleta que se iba a comprar y que era morada, pero entonces que ella quería una rosada, porque es que la rosa, y entonces que al final la terminó cambiando por amarilla y después, no, vamos al grano, hay que redireccionar esa conversación. Se debe preguntar e interrogar de forma tal que no se sugieran respuestas. Esto creo que también quedó muy bien redactado y pues aclarado en el primer capítulo que leímos de Cediel. Realizar preguntas neutras. Cediel nos explica qué son las preguntas neutras y no direcciona una respuesta determinada. Eso también lo vimos en ese capítulo. Se pueden realizar preguntas abiertas o cerradas. También nos hablan de cuáles son las preguntas abiertas y las cerradas y nos ponen varios ejemplos. Bueno, dejar hablar al paciente durante unos pocos minutos para que cuente su enfermedad, ya lo dijimos. Realizar preguntas para aclarar puntos dudosos o concretar detalles. Al final de que él relate todo, si lo relató a la perfección, nos quedó faltando alguna dudita de algo, volvemos y preguntamos. Influenciar lo menos posible la información que el paciente suministra. Entonces, todo eso que me está dando el paciente, todo eso que me está explicando el paciente de su enfermedad, todo eso lo vamos a llamar enfermedad actual. ¿Qué preguntas debemos hacerle al paciente sobre esa enfermedad actual que tiene, sobre esa queja actual que presenta? ¿Qué presenta? ¿Qué es lo que tiene? Dolor, náuseas, ¿qué tiene primero? ¿Cuándo le inició? ¿Cómo le inició? ¿Dónde le inició? ¿Por qué le inició? ¿Cada cuánto le está dando? Como les dije, vamos a convertirnos en unos chismosos de esa enfermedad. Queremos saberlo todo de esa enfermedad. ¿Qué manera aparecieron los síntomas? ¿Fue brusco o fue insidioso? ¿En qué momento aparecieron los síntomas? ¿En la noche? No, resulta que me despertó un dolor miedoso en la noche.
es bandera roja. Dolor que despierta al paciente es un dolor que hay que ponerle cuidado. Dolor de cabeza me despertó en la noche, bandera roja, se parece que hacer una tomografía. Un dolor de espalda que me despertó en la noche, también. Entonces el momento en el que aparecieron los síntomas son muy importantes definirlos. Forma como han evolucionado los síntomas. Entonces no, empezó un dolor leve, pero ya no me lo aguanto. Entonces hay que mirar esa evolución. ¿Cuánto tiempo dura el síntoma en cuestión? No, me dura 5 minuticos y se quita. Y después vuelve y me aparece y vuelve y me dura otros 5 minutos y me quita. ¿Qué severidad o intensidad tiene? Ya vamos a hablar un poco de eso, severidad e intensidad. ¿Con qué frecuencia se presenta? No, me está dando cada una vez al mes o cada 15 días. Me están dando gripas o anualmente estoy sufriendo de crisis gotosas. La frecuencia. ¿Cuánto fue el último episodio? Ojo, siempre me tienen que poner en la enfermedad actual esto. ¿Cuándo fue el último episodio? Y a ver si dicen bueno acá abajo. Es la primera vez en la, y si es la primera vez en la vida que ha presentado los síntomas. No, es primera vez en mi vida que me da vómito con sangre. O no, es que a mí me da vómito con sangre casi que una vez al año. Entonces, ¿cuándo fue la última vez? Hace un año. Listo. Hay que aclarar muy bien eso. Han aparecido nuevos síntomas. Han aparecido nuevos síntomas en relación con el síntoma principal o la queja principal, que es síntomas asociados. Ojo que este también siempre a ustedes muchachos se les olvida ponérmelos. Ojalá este semestre sí sean juiciosos y siempre me asocien síntomas a la queja principal. ¿Han habido cambios en los síntomas iniciales? Bueno, ¿ha tomado algún medicamento para el control de los síntomas? Si se ha automedicado o no, hay que anotarlo en la enfermedad actual. ¿Los síntomas mejoran con algo? ¿Los síntomas empeoran con algo? Todas esas preguntas hay que hacerlas y hay que poderlo estructurar bien. Es difícil, yo sé que a uno a veces se le olvida qué preguntar. Entonces, para eso hay unas mnemotecnias. A ver, es imposible enseñar esa una adecuada interrogatorio. Se basa más en un arte que se va aprendiendo con la experiencia. Bueno, lo que les digo es muy difícil. A uno se le olvida a veces qué más pregunto, qué me falta, y además uno sin tiempo y corriendo y a las carreras. Interrogar, yo digo que es lo más difícil cuando vamos a examinar a un paciente. Entonces practiquen, mi recomendación es que practiquen en la casa desde ya. Vayan y hablen con los papás, aprovechen. Si tienen, por ejemplo, un papá con gripa, ay, aprovechen esa gripa y papi, sentate. ¿Cuándo te empezó? ¿Por qué te empezó? ¿Qué sentiste? ¿Has mejorado o has empeorado? ¿Te has automedicado con algo? Entonces, la hermanita se golpeó y se cayó y le salió un morado en la rodilla. Ay, sentémosla. Bueno, hermanita, ¿qué te pasó? Cuéntame por qué vienes. No sé, imagínense que están en un consultorio y en serio, siempre que ustedes estén interrogando para que puedan desarrollar ese arte. A ver. Bueno, voy a dejar hasta aquí esta grabación, que ya creo que llevamos por ahí una hora, y les voy a enseñar un truquito para hacer una adecuada enfermedad